Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, antes de comenzar el devocional de hoy para terminar esta semana, recuerden que hoy tenemos una cita a las 6 de la tarde en el Hospital General de Salamanca y mañana a las 6 de la tarde en San Felipe Quiriseo con el pastor Efraín, y el domingo también tendremos el servicio unido con ellos. Ya quienes vayan a acompañarnos, mañana estaremos saliendo a las 5 de la tarde de aquí del terreno y el domingo a las 11:30 de la mañana. Sean puntuales, procuren llegar antes, 11:15 o a las 11 si es posible, para irnos con tiempo para allá con el pastor a San Felipe Quiriseo a compartir el amor y la unidad, que eso es lo que Jesús oró en su última oración en Juan 17:21, que seamos uno para que el mundo crea. Cuando estemos unidos y en amor, el mundo va a saber que somos discípulos de Cristo y va a creer en Cristo. Y el tema de hoy es básicamente la continuación de ayer, y el título es La base de la seguridad salvadora. Y te hago una pregunta, ¿esa base la da solo el Espíritu Santo? Y eso nos lleva a preguntar, ¿cuál es la base de la seguridad? Con eso queremos decir la seguridad completa, la subjetiva tanto como la objetiva, como vimos ayer, la interna tanto como la externa. La primera base es la enseñanza de la palabra de Dios. Juan dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Y luego advierte, el que no cree a Dios le ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Primera de Juan 5:10 al 11. Entonces, la primera base de nuestra seguridad es que se afirma aquí en la palabra. Encontraremos la misma enseñanza en Juan 3:3. El que recibe su testimonio, el testimonio de la verdad, este atestigua que Dios es veraz. Así pues, al creer estamos poniendo nuestro sello sobre la verdad y diciendo Dios es verdadero. Lo que Dios dice es verdadero y ponemos nuestro sello sobre eso. Es otra forma de afirmar que si no creo, vengo a decir que no creo a Dios o que Dios es un mentiroso. Entonces, ¿qué es lo que Dios ha dicho? ¿Cuál es su testimonio? Recordemos algunos pasajes y tomemos Juan 3:36, por ejemplo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. No tendrá, dice tiene, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No dice estará, dice está. O Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, no tendrá, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Eso, por otra parte, es bastante categórico. Y luego veamos Juan 6:47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene ahora vida eterna. Y tomemos un versículo de Hechos 10:43. De este dan testimonio todos los profetas, dijo Pedro, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. En el momento que creemos en Él, recibimos la remisión de pecados. Y nuevamente Pablo, predicando en Antioquía de Pisidia, dijo en Hechos 13:39, de todo aquello de que por la ley de Moisés, no pudiste ser justificados, en Él es justificado todo aquel que cree. Estas pocas escrituras, como ejemplo, son las primeras bases. Aquí tenemos estas afirmaciones de la Escritura que ya hemos aceptado como las palabras de Dios. Hacen afirmaciones categóricas acerca de aquellos que creen en estas cosas. Dicen que si las creen, ya tienen vida eterna.
Así pues, nos enfrentamos a estas afirmaciones. Por tanto, tenemos vida eterna. Las escrituras lo dicen, y si no creo eso, pues estoy convirtiendo a Dios en un mentiroso. Pero esa es solo la primera base de mi seguridad, y debemos recalcarlo. Por desgracia, hay personas que dirían que esa es la única, que no es preciso nada más, y se niegan a ir más allá. Ahora bien, consideramos esta idea extremadamente peligrosa. Más adelante, consideraremos la falsa seguridad, las falsas bases de la seguridad, y no estamos seguros de que esa no sea una de ellas, detenerse en ese punto. Comenzamos por eso y debemos comenzar por eso y debe estar presente. Pero existe una clase de enseñanza que se acerca a las personas diciendo, esto es lo que dicen las escrituras, ¿estás de acuerdo con ello? Y si contesta sí, la enseñanza dice, perfecto, así está bien. Y se le deja ahí, pero la escritura no nos deja ahí. El capítulo de Primera de Juan que hemos estado citando no nos deja ahí. Nos dice que en un tiempo hubo personas que fueron miembros de la iglesia y que ahora han salido de ella porque en realidad no pertenecían a esta. Sin embargo, hubo un tiempo en que dijeron que creían en todas estas cosas y no cabe duda de que eran perfectamente felices, pero no eran de nosotros, dice Juan, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Primera de Juan 2:19. Así pues, entonces tenemos una segunda base para nuestra seguridad, lo que muy bien podríamos llamar la prueba de vida. La escritura dice que si creo tengo vida eterna. Hay entonces ciertas pruebas que pueda aplicarme a mí mismo para asegurarme de que tengo vida eterna verdaderamente. Y aquí está de nuevo, en la primera epístola de Juan, la primera consiste en creer que Jesús es el Cristo. Dice primera de Juan 5:1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Esa es una evidencia de ser nacido de Dios y definiremos eso con mayor precisión un poco más adelante. La segunda gran prueba de Juan es el amor por los hermanos. Primera de Juan 3:14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Y eso es bueno, ¿no es cierto? Porque preferimos estar con otros hermanos antes que estar con gente que no ame lo mismo que amamos. Amamos a los hermanos y todo va bien, pero tengamos cuidado, porque Juan define a lo que se refiere con amar a los hermanos y incluye lo que acabamos de citar, pero eso no es suficiente porque Juan sigue diciendo en primera de Juan 3:16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Esa es una parte del amor a los hermanos. Uy, y agárrense con lo que sigue diciendo en primera de Juan 3:17 al 18. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano pasar necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Esto significa disfrutar de su compañía y sociedad, pero debe incluir este lado práctico asimismo si surge la necesidad. El amor siempre es práctico, hace cosas y tengamos cuidado, pues, de aplicarnos las escrituras profunda y verdaderamente. Luego la tercera prueba que tiene Juan es guardar sus mandamientos y lo expresa de este modo en primera de Juan 2:3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos
si guardamos sus mandamientos. Y Juan insiste en esto, y en el capítulo 5 dice, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, en el versículo 3. De modo que al leer la Biblia y ver que nos dice que no hagamos ciertas cosas y hagamos otras, ¿va eso contracorriente? ¿Nos resulta gravoso? ¿Estamos poniendo en práctica estas cosas? Esa es una prueba de si tenemos vida o no. Y luego, la última prueba de que tenemos vida eterna es teniendo el Espíritu. Y en esto dice Juan en el último versículo del 3 capítulo, en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Y eso suscita una pregunta, ¿no es cierto? ¿Cómo sabemos si hemos recibido el Espíritu? Es importante desde la perspectiva práctica en este sentido. Las Escrituras nos enseñan que el don del Espíritu es el sello de la heredad en la que entraremos. Pablo dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Efesios 1:13 al 14. Y la pregunta es, ¿cómo sé que voy a entrar en esa gloriosa heredad? Pues la respuesta es, el Espíritu Santo que hay en mí es el sello sobre el documento de mi heredad. Y del mismo modo, en 2 Corintios 1:22, Pablo denomina el Espíritu las arras, la garantía. Las arras son una garantía, algo que se pone en nuestra mano a fin de decir, te entrego esto como una señal. Tendrás el resto, pero te doy esto como arras, el sello. Pero más aún, ¿cómo podemos saber exactamente si Dios nos ha dado el don del Espíritu? Aquí hay algunas de las respuestas que encontraremos en la Escritura. El propio hecho de que creamos verdaderamente que Jesús es el Cristo, el propio hecho de que creamos la doctrina concerniente a Él, que desarrollamos en el último estudio al tratar la persona de Cristo y la doctrina de la expiación y demás. Verdaderamente creer que eso es una prueba de haber recibido el Espíritu. Dice Romanos 8:7 que los designios de la carne son enemistad contra Dios. Y Romanos 8:9, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea, lo demuestra todo el argumento del capítulo 8 de Romanos. El hombre natural, el hombre carnal, no puede creer porque no quiere hacerlo. Y nuevamente en 1 Corintios 2 encontramos el mismo argumento. En 1 Corintios 2:14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Los príncipes de este siglo no reconocieron a Cristo. Si le hubieran reconocido, dice, nunca habrían crucificado al Señor de gloria, en 1 Corintios 2, verso 8. ¿Y por qué no lo reconocieron? Pues porque no tenían el Espíritu. Pero Dios no nos ha dado, el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dice 1 Corintios 2:12. Y también dice 1 Corintios 2:16 que tenemos la mente de Cristo. De modo que si realmente creemos estas cosas, podemos tener la certeza de que tenemos el Espíritu Santo, porque nuevamente, tal como lo expone Pablo a los Corintios en 1 Corintios 12:3, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. De otro modo no se puede decir. Aquí tenemos pues la primera prueba de que Dios nos ha dado el Espíritu, nuestra creencia. En segundo lugar, desear más de este conocimiento es una buena evidencia de que tenemos el Espíritu.
Dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, dice Pablo. Así pues, si queremos que el Espíritu nos guíe, si se agotan nuestros recursos propios, si desconfiamos de nuestro entendimiento humano y de toda la filosofía, si decimos quiero ser iluminado, quiero que el Espíritu me guíe en todos los sentidos, pues es nuevamente una evidencia de que tenemos el Espíritu. Solo aquellos en los que mora el Espíritu quieren ser guiados por Él y someterse a su guía. En tercer lugar, la obra del Espíritu en nosotros es una prueba de que mora en nosotros. ¿Y cuál es? En primer lugar y antes que nada, revelando el pecado. Esa siempre es la primera obra del Espíritu. Arroja luz sobre las cosas escondidas en la oscuridad, los pecados de los que en un principio no somos conscientes. Al tornarse más fuerte nuestro interior, nos vamos volviendo más sensibles al pecado. Y ahora consideramos como pecado cosas que antes pasábamos por alto. Esta es una gran evidencia de la obra del Espíritu. Asimismo, produce un odio hacia el pecado y un deseo de liberarnos de él. Y luego la cuarta evidencia, esa está interesante, es el fruto del Espíritu. Volvamos a la gran lista de Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, fidelidad, mansedumbre, templanza, dominio propio. Y luego la quinta es el espíritu de adopción. Romanos 8:15 dice, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Confiamos en que esta clasificación quede muy clara, porque acabamos de considerar nuestras razones para decir que el Espíritu Santo está dentro de nosotros, que es una de las pruebas de que tenemos vida eterna. Y esta prueba de vida es nuestra segunda base o cimiento para la seguridad de nuestra vida cristiana. Y las cuatro pruebas bajo el apartado de la prueba de vida están todas en la primera epístola de Juan. Y la tercera gran base de la seguridad de fe es el testimonio del Espíritu Santo a nuestro espíritu. Dice Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora bien, esto es crucial porque aquí hay dos cosas separadas y distintas. El espíritu de adopción es algo que está en nuestros espíritus. Escuchen muy bien esto es muy importante. Pablo lo ha estado diciendo. Dice en los versículos 14 y 15, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero el testimonio del Espíritu Santo a nuestro espíritu es diferente, adicional, un testimonio. Podemos advertir que el apóstol Pablo no dice aquí que se da a través de nuestro espíritu, sino el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Nuestro espíritu clama, Abba Padre. Y no debemos decir que el Espíritu está dando testimonio en mí. Mi espíritu clama, Abba Padre. Sí, pero además de eso, el Espíritu Santo da testimonio con mi espíritu. No da testimonio a Él. Mi espíritu hace una cosa y el Espíritu Santo hace algo paralelamente. Y como hemos dicho, esto es muy importante. Y esta es una de las cimas más elevadas de la vida cristiana, porque es algo muy difícil de describir y sin embargo nuestro Señor habló mucho acerca de ello.
Lo encontramos constatado en el capítulo 14 de Juan, cuando comienza a introducir su enseñanza concerniente al Espíritu Santo. Y vemos que ahí dice que Él y el Padre vendrán a nosotros y morarán en nosotros, en Juan 14, 23. Y a eso es a lo que nos estamos refiriendo. Eso es lo que hace el Espíritu. Cuando el Espíritu Santo, este consolador, haya venido, el efecto será que el Padre y el Hijo vendrán a nosotros y harán su morada en nosotros, porque nunca están separados. Siempre actúan juntos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ciertamente nuestro Señor utiliza otra palabra que resulta muy sorprendente en relación con esta misma enseñanza, porque Él dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré. Y advirtamos aquí lo que dice, y me manifestaré a él, en Juan 14, 21. Se manifestará a sí mismo a esta persona de una forma espiritual, y eso es algo que hace el Espíritu Santo, acerca del cual está hablando. Luego hay afirmaciones en los primeros capítulos del libro de Apocalipsis acerca del maná escondido y la piedrecita blanca que recibe el creyente, y del nombre escondido, el nuevo nombre. Nadie más lo entiende, no saben nada de estas cosas, pero los creyentes sí. Ese es el Espíritu que da testimonio con su Espíritu. Y ciertamente Pablo ya lo dijo en Romanos 5, cuando dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así pues, ¿qué es esto? Es difícil de expresar con palabras, pero es una actuación del Espíritu Santo en nosotros que es clara y distinguible, y por la cual nos da una conciencia y una comprensión de nuestro Señor. Cristo se manifiesta a sí mismo a nosotros y le conocemos con una especie de intuición interior por encima y sobre todo lo que creemos acerca de Él por fe. Por eso recordemos las tres partes que componen el Espíritu: la conciencia, la intuición y la comunión. Y verdaderamente se nos hace real cuando esas partes dormidas del Espíritu despiertan. Hay una oración hermosa de Hudson Taylor que dice, hazte, Señor Jesús mío, una realidad en mí, tan viva y tan fulgurante que yo te pueda sentir. Que nada esté más presente en la visión de la fe, que nada sea más precioso que tu gloria y tu poder. Que ataduras terrenales, aunque sean de leche y miel, nunca las sienta tan cerca como tu amor en mi ser. Esto es algo de lo que el pueblo de Dios ha dado testimonio desde el principio. Ahora escuchen muy bien esto. Ay, Padre, esto está hermoso. ¿Mm? Esa es la base fundamental, definitiva de la seguridad. Es un conocimiento cierto porque Él es real en nosotros, porque se ha manifestado a nosotros según su promesa. Y es interesante fijarse en los santos que lo testifican. Y nuevamente podemos ver todas las distintas escuelas teológicas. Lutero tuvo una experiencia de ello, Jonathan Edwards la tuvo, Whitefield la tuvo, Wesley, Finney, Moody. En muchos aspectos no pertenecían teológicamente a la misma escuela, pero todos ellos dieron testimonio de esta experiencia que les había proporcionado el Espíritu Santo cuando testificó a sus espíritus y la sintieron como algo desbordante. Por ejemplo, Moody iba caminando por una calle de Nueva York cuando le aconteció y tuvo que alzar sus manos y orar a Dios para que se detuviera porque temía ser aplastado y morir físicamente por causa de la gloria y la grandeza y la trascendencia de la experiencia. Esa es la base fundamental de la seguridad.
aunque los sentimientos que la acompañen pueden variar considerablemente. Y nuevamente, en el caso de Finney, vino sobre él como una ola tras otra y quedó bañado en sudor. Los relatos, cuando leemos de estos hombres y lo que tienen que decirnos también John Wesley, no le resultó tan desbordante, sino que sintió un extraño calor en el corazón. Y así podríamos seguir con cada uno de ellos. ¿Cómo entonces hemos de conseguir esa seguridad? Pues aquí están las reglas que enseña la Escritura. Primero, hacer firme nuestra creencia a través de un verdadero arrepentimiento. Si no tenemos seguridad, debemos asegurarnos de que no confiamos en nosotros para ningún aspecto de la salvación. Asegurémonos de ver todas nuestras justicias como trapos de inmundicia y saber que aún viviendo 1000 años, no podríamos estar en su presencia. Asegurémonos de apoyarnos tan solo en la obra consumada de Cristo en la cruz, de que solo dependamos de su justicia. Debemos aplicarnos la Escritura a nosotros mismos, conocerla, leerla. Tomemos estas porciones que hemos citado, sostengámonos en ellas, apliquémosla a nosotros mismos. Digamos, he sido crucificado con Cristo, he muerto con Cristo. La Escritura lo dice, lo creo y me sostengo en ella. Vivamos la vida, permitamos que el Espíritu nos guíe, busquemos su rostro. Si le pedimos que cumpla su promesa y se manifieste a nosotros, Él ha garantizado que lo hará. En último lugar, déjenme decir algo sobre la diferencia entre la verdadera y la falsa seguridad. Este punto es muy importante. La falsa seguridad en general se debe a una mala enseñanza, a una falsa evangelización, a empujar, a manipular a las personas a tomar decisiones o intentar que nazcan antes de que ocurra el proceso del Espíritu Santo de convencer de justicia, pecado y de juicio. Nuestro Señor habló de las personas que habrían de ir a Él y decir: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y sin embargo Él les dirá: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. En Mateo 7, 22 y 23. Pensaban que estaban bien, tenían una seguridad, pero era falsa. Las 3 parábolas de Mateo 25 enseñan exactamente lo mismo. Las vírgenes necias, el hombre que escondió su talento, y las personas que preguntaron cuando no habían hecho esto y lo otro por él. Pensaban que le habían agradado siempre, pero él dijo: no hiciste esto a mis hermanos y por tanto no me lo habéis hecho a mí. No sois salvos y no pertenecéis a mí. Esa es la falsa seguridad. Ahora, ¿qué puede entonces asegurarnos que nuestra seguridad es la verdadera? Pon mucha atención. Estas son las características de la seguridad. Escúchalo bien. Las características de la verdadera seguridad, en primer y último lugar y siempre, es la humildad. Los cristianos que tienen una verdadera seguridad no dicen que esta sea una gran vida, ni que estén obteniendo una gran satisfacción de ella. No, ni lo andan presumiendo. Los hijos de Dios siempre manifiestan una gran humildad porque saben lo que son y que se lo deben todo a Él. Si nuestra seguridad no nos hace humildes, pues te exhorto a examinar las bases de nuevo. Volvamos a la Escritura. La verdadera seguridad siempre produce humildad. Asimismo, tiene siempre un efecto en el carácter y en el modo de vida, y lleva a la clase de vida que se retrata en la primera epístola de Juan, que ya vimos. Otra gran prueba es esta. Si nos encontramos examinándonos a nosotros mismos, es una señal de seguridad verdadera. Las personas que tienen una falsa seguridad no son amigas del autoexamen, obviamente no, porque es algo que va a hacerlas infelices, las va a sacudir y no desean algo así. Pero las personas que tienen una verdadera seguridad
se preocupan tanto de ser completamente correctas que se examinan a sí mismas. Pablo dice en 1 Corintios 9:27, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para vosotros, yo mismo venga a ser eliminado. O sea, se examinó a sí mismo constantemente. Y en 2 Corintios 13:5 exhorta a los corintios, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Y al cristiano le gusta hacerlo, al verdadero cristiano. Y en Primera de Pedro 4 se nos dice, en Primera de Pedro 4:17 al 18, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Ahora bien, escuchen esto, los verdaderos cristianos caminan en reverencia y temor piadoso. No hay ninguna carnalidad jovial en ellos que los domine. Son personas humildes que caminan a la luz de estas verdades y por encima de todo, aquellos que tienen una verdadera seguridad están luchando constantemente para obtener una mayor conformidad con Cristo. Conocerle a Él, dice Pablo, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, prosigo hacia la meta. Filipenses 3:10 al 14. Y el cristiano está siempre haciendo eso. Las personas con una verdadera seguridad siempre tienen un deseo creciente de ser más como Él. Dice Juan en 1 Juan 3:3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Hay un testimonio hermoso de Whitefield y describe cómo recibió esa asombrosa seguridad de salvación, este testimonio directo del Espíritu. Él había estado buscando esta seguridad durante mucho tiempo y una ocasión que cayó enfermo, él escribió esto. Pongan mucha atención, con eso los voy a dejar para que mediten. Uy, porque no hemos terminado, ¿eh? Él dice, escribió, la enfermedad continuó en mí durante 7 semanas y fue un suceso glorioso. El Espíritu estuvo purificando mi alma todo ese tiempo. Todos mis grandes y notorios pecados del pasado, aún los del corazón, se manifestaron ante mí. Escribí un recordatorio de ellos inmediatamente y los confesé a Dios mañana y tarde. Aunque débil, a menudo pasaba 2 horas en mi retiro nocturno orando sobre mi testamento griego y las excelentes meditaciones. Y cada hora que mi enfermedad me permitía lo hacía. Y cerca del final de las 7 semanas, y tras haber estado gimiendo bajo una indecible presión, tanto física como mental, durante más de un año, Dios tuvo a bien liberarme del siguiente modo. Un día, percibiendo una gran sequedad y una sensación desagradablemente pegajosa, y habiendo utilizado todo lo posible para aplacar mi sed en vano, me llegó la idea de que cuando Cristo clamó, «Tengo sed», su sufrimiento estaba tocando a su fin, ante lo cual me revolví en la cama gritando, «Tengo sed, tengo sed». Y poco después de esto hallé la salud y fui liberado del peso que tan onerosamente me había oprimido. Se sustrajo de mí el espíritu de lamentación y supe lo que verdaderamente era regocijarse en el Señor, mi Salvador, y por algún tiempo no pude evitar cantar salmos donde quiera que estuviese, pero mi alegría se fue asentando gradualmente y bendito sea Dios, ha morado y crecido en mí
salvo exceptuando unas pocas interrupciones desde entonces. Esto es hermoso, lo que él escribe. Consideremos también a un hombre que perteneció al ejército de salvación, hablando acerca de lo mismo, de del ejército de salvación. Y aquí nuevamente hay un hombre que creyó en la verdad. Él tenía una seguridad objetiva, pero no había obtenido la seguridad subjetiva y la estaba buscando. Y escuchen lo que escribió. Me levanté aquella mañana con hambre y sed de vivir esta vida de comunión con Dios, de no volver a pecar en pensamiento o palabra o hecho contra Él, con un deseo inconmensurable de ser un hombre santo, aceptable ante Dios. Con ese deseo abrí mi Biblia y mientras leía algunas de las palabras de Jesús, me dio tal bendición como nunca había soñado que pudiera existir a este lado del cielo. Era una revelación inefable. Fue un cielo de amor el que entró en mi corazón. Mi alma se derritió como cera ante el fuego. Lloré y lloré. Me maldije a mí mismo por haber pecado contra Él y dudado de Él y haber vivido para mí en lugar de para su gloria. Toda ambición de mi yo se desvaneció. La llama pura del amor ardió como un fuego fulgurante hasta quemar todo. Salí de ahí llorando de alegría y adorando a Dios. ¿Cómo le amaba? En ese momento conocí a Jesús. Ahora recordemos que él ya había sido un creyente durante muchos años y sigue diciendo, y le amaba hasta parecer que mi corazón iba a romperse de amor. Estaba lleno de amor por todas sus criaturas. Oía a los pequeños gorriones cantar y los amaba. Vi un pequeño gusano arrastrándose ante mí en mi camino. Lo esquivé, no quería herir ninguna criatura viva. Amaba a los perros, amaba a los caballos, amaba a los polluelos, amaba a los extraños que pasaban apresuradamente a mi lado, amaba a los paganos, amaba a todo el mundo. Dios hizo todo eso por mí. Bendito sea su santo nombre. ¿Cómo había deseado ser puro? ¿Cómo había tenido hambre y sed de Dios, del Dios viviente? Y Él me dio el deseo de mi corazón, me satisfizo. Mido mis palabras, me satisface. Se ha convertido en mi maestro, mi guía, mi consejero en todo. Ay, estos testimonios son hermosos. Ahora, dice Juan 14:21, me manifestaré. O sea, estaba a punto Jesús de abandonar la tierra y les había dicho que enviaría al Espíritu Santo. Y dice, me manifestaré. Y lo hace a través de su Espíritu Santo. Y cuando los hombres y las mujeres tienen esta manifestación espiritual de Jesucristo, como la denomina el santo John Fletcher, tienen una seguridad y certeza absoluta de que nada puede cambiar. Y si no tenemos eso, podemos obtenerlo. Es para nosotros, más allá y por encima del mundo, más allá y por encima de nuestros espíritus y de las pruebas que podemos aplicar a esos espíritus. Se encuentra el testimonio del Espíritu con nuestro espíritu. Es la herencia de todos los hijos de Dios que sienten la necesidad de ello, que anhelan tenerlo, que lo desean, que lo buscan. Y te pregunto y te dejo con esto. ¿Se ha manifestado a ti? Ofrezcámosle la pequeña oración de Hudson Taylor. Él nos ha garantizado que contestará a ella a su modo y a su tiempo. Él va a hacerlo conforme a su voluntad. Podemos advertir la diferencia entre los dos hombres que hemos citado. Hay otros más, muchísimos más, pero cada uno con una experiencia diferente. Pero no nos preocupemos por ellos, no nos preocupemos por la naturaleza exacta de los sentimientos. Cuando el Espíritu Santo venga sobre cada uno de nosotros,
lo sabremos. No creamos una enseñanza que nos diga simplemente cree y tenga sentimientos o no. No, estos hombres tuvieron sentimientos. Y cuando tengamos la manifestación espiritual del Hijo de Dios, ya no tendremos que persuadirnos a nosotros mismos de tenerla. Lo sabremos. Es inconfundible y es para nosotros. Uy, eso está hermoso. Perdón que me extendí unos minutos más, pero era necesario para entenderlo, porque va a ir de la mano con la enseñanza que se me pidió exponer el día sábado allá en San Felipe Quiriseo, y es acerca del rapto. Uy, y el tema del domingo no les adelanto, solo les hago una pregunta. Me dieron el privilegio de compartir esos 2 días. El sábado será del rapto, se los adelanto. Pero el domingo te dejo con esta pregunta. ¿Cuál crees tú que sea la mayor necesidad de los cristianos hoy en día? Te dejo con esa pregunta. Estará muy hermosa su palabra. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Señor, por lo que tú harás hoy en el Hospital General de Salamanca, Señor, por tu amor y tu misericordia que tú sigues mostrando y que lo has hecho durante más de 10 años en ese ministerio hermoso que comenzó gracias a nuestra hermana Lupita, que ella lo comenzó hace más de 10 años y que ahora sus padres lo continúan, Señor, porque son agradecidos con lo que tú hiciste, porque prácticamente, literalmente, levantaste a papá Guille, como le decimos de cariño, de la muerte. Después de que le echaron ese caballo encima, Señor, tú lo rescataste de los lazos de la muerte y ahora es un siervo que te sirve con sus muletitas caminando y amándote y testificando de ti, Señor. Igual nuestra hermana Pina, bendícela, bendícela siempre, Señor, fortalécela y dale su salud completa para que te siga sirviendo con ese amor, con esa pasión, Señor, de siempre llevar ese pan, de llevar ese pan al hospital con tanto amor. Señor, y de antemano te agradecemos también por los servicios en San Felipe Quiriseo con el pastor Efraín, del servicio unido que tendremos con ellos el próximo domingo y de tu palabra, Señor, que tú nos sigas hablando, recordando que es tiempo de urgencia y de preparación y por todos los asuntos que ya los hemos expuesto delante de ti, que tú lo sabes, Señor. Sabemos que tenemos la victoria, que podemos estar en medio de una batalla y que parece que la estamos perdiendo, pero la guerra ya ha sido ganada en la cruz del Calvario. Te damos todo el honor y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén.